Dale. ¿Qué me estás filmando? No, ¿Qué estás haciendo? poniendo el micrófono. Ya estás tapando, enfermo. No, ahí está, boludo. Ahora haceme la más. La masa, cómo te aplasta la masa, cómo te aplasta la masa, cómo te aplasta la masa, cómo te amasa la aplasta la masa, cómo te aplasta la masa, cómo te aplasta la masa, cómo te aplasta la masa. Listo, nene. El mate, dale. ¿Eh? El mate. El mate, tómate 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 el mate. Fúmate un porrón, Esther. Esther. De Pisca. ¿Cómo? Es de píxeles.